Empezamos la segunda parte del día de hoy, que sería lo correspondiente al tema 11, parte 2. Bien, estamos en el tema 11, hablamos del epígrafe cuarto, caracteres comunes de la aceptación y de la repudiación. Es decir, vamos a hablar aquí de todo aquello que no vamos a hablar de estas características respecto a la aceptación y luego cuando hablemos de la repudiación repetir. ¿Sí? Son características comunes y en consecuencia aplicables tanto a una decisión, la de aceptar, como a la otra, la de repudiar. En primer lugar, el artículo 988 dice que la aceptación y repudiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y libres. Bien, hay que hacer aquí una excepción, que es el artículo 1002, al que me he referido ya en varias ocasiones. En todos los demás casos, usted acepta o repudia porque su voluntad así lo ha decidido y porque usted ha actuado en ese sentido. Bien haciéndolo expresamente o bien tácitamente en el caso de la aceptación. Ya veremos que la repudiación siempre tiene que ser expresa y no solamente expresa, sino formal. De manera que solo el llamado puede tomar la decisión. Ahora bien, eso no impide que, tomando la decisión el llamado, pueda nombrar a otra persona para que declare la voluntad del llamado. Aquí no hablaríamos de representación, sino de enuncio, persona que manifiesta en nombre de otra la decisión que esta otra ha tomado. Así lo permite los artículos, párrafo segundo del artículo 166, artículo 271 y artículo 993. Se puede delegar en un representante, le llama ahí, pero realmente más que representante se trataría de un nuncio, una persona que no tiene ninguna iniciativa y solamente transmite la voluntad del principal. Muy importante es lo que dice el artículo 990, que dice que ni la aceptación ni la repudiación se pueden hacer en parte, con condición o a término o a plazo. No puede hacerse ni en parte, ni a plazo, ni condicionalmente. Bien, esto significa que uno no puede decir, bueno, usted voy a repudiar la herencia en lo que, por ejemplo, en lo que se refiere a la empresa, no la quiero, pero acepto la herencia en todos los restantes. No. Esto es un todo, usted o lo acepta todo o lo repudia todo, pero usted no puede aceptar una parte y repudiar otra dentro de la herencia. Después ya hemos visto que hay excepciones, como por ejemplo se puede aceptar una mejora y repudiar la herencia. Eso sí, un legado también, se puede aceptar el legado y repudiar la herencia, eso sí, pero porque son cosas distintas. Ahora, si es la herencia en conjunto, globalmente, usted la tiene que aceptar o repudiar globalmente. Y lo mismo ocurre con la condición y con el término. Usted no puede, porque además eso sería dejarlo todo sin resolver. Yo acepto la herencia si ocurre esto. Si me despiden, acepto la herencia, porque estamos todos aquí pendientes de que le despidan o no. O si ocurre cuando muere tal persona, entonces yo a partir de ese momento repudiaré la herencia. Bueno, eso no se permite. Estas cosas deben ser cosas serias, cosas tomadas después de pensar y de decidirse, y una vez que se decide uno, lo hace globalmente. Aquí se pregunta la doctrina que en caso de que se haya hecho la aceptación o la repudiación en parte, a plazo o condicionalmente, si se tiene por anulada podemos decir, la manifestación de a plazo, condicionalmente o en parte, es decir, si se considera que se acepta pura y simplemente y en todo, a pesar de se ha dicho a una cosa diferente, pero no se la tiene en cuenta y por lo tanto hay aceptación o hay repudiación. O, por el contrario, hay que pensar que no se ha producido el acto que se ha pretendido hacer. Es decir, no hay aceptación, no hay repudiación. Es decir, la consecuencia son, ¿hay aceptación o no hay aceptación
en caso de que se haya empleado estas modalidades. Si pensamos que solo es nulo la parte concerniente a la modalidad que se ha querido introducir, entonces valdría la aceptación, aunque sin esa modalidad. Si pensamos que la nulidad afecta a todo el negocio, y por lo tanto sería nulo la aceptación y la repudiación. Nosotros nos inclinamos más a pensar en esto último. Pensamos que el que ha querido aceptar o repudiar de determinada manera prohibida, en realidad no ha querido hacerlo de la manera normal, y por lo tanto no se ha producido ni aceptación ni repudiación. También se dice en el artículo 991 que nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia. Esta norma también es aplicable a la declaración de fallecimiento, no solamente a la muerte de la persona, sino también a la declaración de fallecimiento, artículo 196. ¿Esto qué significa? Pues que para suceder a alguien y aceptar su herencia o repudiarla, esa persona debe estar fallecida. La persona cuya herencia vamos a aceptar o repudiar debe ser una persona ya fallecida o ya declarada fallecida. En ambos casos los efectos son los mismos. De manera que no se puede aceptar ni repudiar una herencia de alguien que todavía no ha fallecido. Y esto me recuerda a lo que hace muy poco tiempo se dijo que había hecho el rey español, que había renunciado a todos sus derechos con respecto a la herencia de su padre Juan Carlos. Esto no es posible. Esto no es posible. No se puede aceptar o repudiar la herencia de alguien que vive todavía. Siempre hay que esperar a que muera, porque solamente cuando se muere se sabe qué deja, qué deudas deja, qué patrimonio deja, qué circunstancias tiene ese patrimonio. Y solamente a partir de ese momento, como ya vimos en la legítima, solamente a partir de la muerte del causante es cuando se puede aceptar o repudiar una herencia. Pasamos al siguiente epígrafe. 5 plazos para aceptar y repudiar. Bueno, aquí hay dos tipos de plazo. Uno es plazo para poder reclamar. Pues bueno, pues durante los primeros 9 días desde la muerte del causante no se le puede reclamar nada a los llamados. Así lo establece el artículo 1004 del Código Civil, que dice: hasta pasados 9 días desde la muerte del causante no se puede intentar la acción contra el heredero para que acepte o repudie. Bien, se trata de un plazo mínimo de cortesía, de humanidad. A una persona no se le puede estar molestando con reclamaciones cuando todavía está caliente el cuerpo del fallecido. Y por eso la ley le pone un plazo de 9 días, podríamos decir, de descanso, de un alto el fuego, ¿no? Podríamos decir, un periodo en el que no hay reconoción. Pasados esos 9 días, sí cabe la figura muy interesante que es la interpellatio in iure, llamada así, interpellatio in iure, es decir, interpelación jurídica. Es la figura contemplada en el artículo 1005 del Código Civil, pasados 9 días ya, Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de 30 días naturales para aceptar pura o simplemente o a beneficio de inventario o repudiar la herencia. El notario indicará además que si no manifestare su voluntad en dicho plazo, se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente. Esto es lo que se llama la interpellatio in iure. La persona con interés
interés que va a controlarlo el notario. La persona dice, el notario le va a preguntar, ¿usted qué interés tiene en esto? Mire usted, es que yo soy el acreedor, mire usted, yo soy el que sucedería si repudiara. En fin, tiene un interés. Bien, pues el notario le requiere, le comunica al llamado que a petición de tal persona, pues le insta para que se pronuncie sobre cómo va a ejercitar su jus dilationis, es decir, va a aceptar, se acepta puro o simplemente o a beneficio inventario, o por el contrario, va usted a repudiar. Pero el notario advierte además de que si pasa esos 30 días hábiles, no naturales, hábiles, sin que se haya manifestado, entonces se entenderá que acepta la herencia pura y simplemente. Es decir, el silencio le va a costar la aceptación. Es uno de los casos, cuando se habla de el silencio, ¿qué significa? Pues el silencio muchas veces significa sí. Muchas veces, en este caso, en el caso de la comunidad de propietarios de un edificio, también el silencio significa sí. El silencio de los que no han asistido a la reunión se toma por sí porque la ley prefiere que las cosas funcionen, se le da un plazo para que diga lo contrario, pero si no dice nada, pues se supone que sí, y los problemas se van resolviendo. Bien, ¿y si no se produce interpelación? ¿Y si no hay ninguna persona con interés directo que se dirija al notario para que haga la interpelación? ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuánto tiempo tenemos para reclamar, para poder aceptar o repudiar una herencia? Bueno, aquí el plazo es el primero hay un artículo que es el 1016 que dice: el plazo que tiene el llamado para aceptar o repudiar coincide con el que tiene para reclamar la herencia, pero no nos dice cuál es el plazo que hay para reclamar la herencia. Entonces, como ya hemos visto en materia de legítima, pero aquí con más razón que en la materia de legítima, debido a la diferente naturaleza de la acción, allí, bueno, vamos a decirlo de otra manera. La acción para reclamar una herencia se considera que es una acción real, en el sentido de que yo estoy reclamando unos bienes. Y estoy reclamando unos bienes y es lo importante. Después tengo que demandar a quien los posee. Pero lo importante es que tengo que demostrar que esos bienes son míos por herencia, porque hay un testamento o una ley que me hace ser heredero, y esa persona posee indebidamente los bienes y me la tiene que entregar. Pero no es una acción personal, es una acción real, puesto que yo lo que pretendo son unos bienes concretos. Sin embargo, la acción de reclamación de legítima es una acción que tiene el legitimario contra los herederos. La acción de petición de herencia es la que tiene el heredero frente a los que detenten los bienes, y es una acción para conseguir un valor. Para conseguir un valor. Eso en todos los casos. En algún supuesto, ese valor, como al legitimario se le ha nombrado heredero, pues entonces tendrá que reclamar una herencia. Pero entonces ya podríamos decir que se desvirtúa el título del legitimario y se adopta el del heredero. Pero el legitimario, que es solamente el legitimario, el que reclama un valor, el valor de su legítima, está reclamando un crédito y lo hace contra los herederos. Por eso yo considero que en el caso de la legítima el plazo de 5 años. Sin embargo, en el plazo de la reclamación de la herencia, la doctrina y la jurisprudencia, y aquí lo veo más razonado y razonable, el plazo que ponen es el de 30 años, que es el plazo para la prescripción extraordinaria de bienes inmuebles. Es el caso más largo. Ahora bien, yo considero que si la herencia estuviera formada únicamente por bienes muebles y no hubiera ni un solo inmueble, yo no creo que el plazo tenga que ser de 30 años, no, sino que el plazo sería el de 6 años, que es el máximo para el caso de la reclamación, de la prescripción de bienes muebles, la prescripción extraordinaria de bienes muebles.
Vamos a hablar ahora del epígrafe 6, el derecho de deliberar. Bueno, el derecho de deliberar está contemplado en el artículo 1010 del Código Civil, cuando nos dice: todo heredero puede aceptar la herencia a beneficio de inventario aunque el testador se lo haya prohibido. También podrá pedir, en el párrafo segundo, también podrá pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia para deliberar sobre este punto. Es decir, el derecho de deliberar es un derecho que se ejercita previamente, con antelación, al momento en que se acepta o se repudia. Precisamente antes de aceptar o repudiar se pide deliberar, y para deliberar sobre la medida que se va a adoptar es preciso que se haga un inventario, porque ¿cómo voy a deliberar si no conozco qué bienes componen el patrimonio y qué deudas lo gravan? De manera que la posibilidad de deliberar es una posibilidad reconocida en el artículo 1010, que tiene mucha, podríamos decir, similitud con el beneficio de inventario, pero con una diferencia importantísima. El beneficio de inventario se hace después de aceptar, el derecho de deliberar se hace antes de aceptar, pero en ambos casos se hace inventario. En la práctica, el derecho de deliberar no existe, no se da, porque hay un problema. Hacer un inventario cuesta dinero. Y si ese inventario culmina con la repudiación, lógicamente los gastos de inventario deben ser afrontados por el repudiante, porque es el que promovió todo aquello. Esta posibilidad, la de hacer unos gastos y luego tener que pagarlos, pues es mucho más gravosa, y eso es lo que hace que prácticamente en la práctica no se utilice. Por eso tampoco vamos a dedicarle demasiado tiempo a esta materia, simplemente vamos a ir exponiéndola sucintamente. Se dice además en el artículo 1025 que los legatarios no podrán reclamarle el pago de sus legados a los herederos, a los llamados, mientras se estén deliberando. Es decir, la práctica hay que hacer un inventario. Mientras que se está haciendo el inventario a efectos de deliberar, no se pueden reclamar ni entregar los legados. En cuanto al plazo que hay para manifestarse, eso está contemplado en los artículos 1014 y 1015. El beneficio inventario se pide y se pide ante notario. Y en el artículo 1014 se dice: el heredero que tenga en su poder la herencia o parte de ella y quiera utilizar el beneficio inventario o el derecho de deliberar, deberá comunicarlo ante notario y pedir en el plazo de 15 días a contar desde aquel en que supiere ser tal heredero la formación del inventario notarial con citación a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere. De manera que cuando el heredero es el poseedor de los bienes y pide al notario que se forme el inventario, debe hacerlo en el plazo de 30 días. Ese plazo comienza desde que sabe que es heredero, desde el momento que hemos llamado de la delación. Sin embargo, cuando no tiene en su poder los bienes, eso se regula en el artículo 1015, cuando el heredero no tenga en su poder la herencia o parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como heredero, el plazo para el derecho de deliberar expresado en el artículo anterior se contará desde el día siguiente a aquel en que expire el plazo que se le hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia conforme al artículo 1005, o desde el día en que la hubiese aceptado o hubiera gestionado como heredero. De manera que, en caso de que
desde aceptando la herencia o gestionada la herencia, el plazo para pedir el inventario, aquí sería beneficio de inventario, sería de 15 días a partir del momento en que lo aceptó. Pero en caso de que no aceptó y se produjo la, la, la finalización del plazo de 15 días que le dio el notario para manifestarse, una vez terminado ese plazo de 15 días, en vez de jugar la aceptación forzosa de la herencia, o forzosa, que se le entiende que la acepta pura y simplemente, ahí se puede pedir el beneficio el derecho de deliberar. Y entonces podríamos decir que no se tendrá en cuenta la posibilidad de aceptar pura y simplemente, sino que habrá que deliberar y luego esperar a que se produzca esta manifestación final. Dice el artículo 1020 que durante la formación del inventario y hasta la aceptación de la herencia, a instancia de parte, el notario podrá adoptar las provisiones necesarias para la administración y custodia de los bienes hereditarios con arreglo a lo que prescribe en este código y en la legislación notarial. Y para terminar la clase de hoy vamos a hablar del epígrafe 7, efectos generales de la aceptación y de la repudiación. Igual que hemos visto antes, en cuanto a las características comunes de la aceptación y repudiación, ahora vamos a hablar de los efectos que producen una y otra decisión. En primer lugar, según el artículo 997, la aceptación y la repudiación de la herencia, una vez hechas, son irrevocables y no podrán ser impugnadas sino cuando adoleciesen de alguno de los vicios que anulan el consentimiento o apareciese un testamento desconocido. De manera que son decisiones que usted puede tomarse su tiempo, usted puede pedir un derecho de deliberar, usted puede, si no hay interpretación iure, tomarse el tiempo que quiera, a menos que haya prescrito las acciones reales, pero si usted toma la decisión, eso es una decisión formal, seria, y usted tiene que saber que no va a poder volverse atrás. Es irrevocable. Ahora bien, si ha habido vicio de consentimiento, y a esto, como estamos hablando de una declaración de voluntad o una manifestación de una voluntad, aunque no sea una declaración, sino una aceptación tácita, usted tiene que saber que si ha habido un vicio de consentimiento, usted podría impugnar esa consecuencia de aceptación o de repudiación mediante la impugnación basada en un vicio de voluntad que, a falta de enumeración, de mención por parte del Código Civil de la materia que estamos tratando, pues habría que recurrir, pienso yo, que a los vicios de la voluntad del negocio jurídico, que son los del contrato. Error, dolo, intimidación y violencia. Porque los que vimos en materia de testamento, aparte de que eran discutibles, acuerdan de lo que discutíamos del error y el tema de la intimidación, aparte que son discutibles, se refieren al testamento, y aquí no estamos refiriéndonos al testamento, aquí estamos refiriéndonos a una declaración de voluntad o a un acto que supone toma de una voluntad, como ocurre por ejemplo con la aceptación tácita de la herencia. Actos. Producida la aceptación o la repudiación, se retrotraen al momento de la muerte del causante los efectos, en el sentido de que si acepta, se supone que es dueño, titular de las cosas desde el momento de la muerte del causante, no ha habido un periodo intermedio, la herencia yacente se borra, aunque no los efectos que haya producido, y si se produce la repudiación, se supone que nunca ha poseído esos bienes. De manera que el artículo 989 nos dice que los efectos de la aceptación y de la repudiación se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda.
Otra consecuencia que no se habla de ella en materia de sucesiones, pero sí en materia de contratos, es la de que, recuerden el artículo 1257, el principio de la relatividad del contrato, los contratos producen efecto únicamente entre las partes contratantes y sus causahabientes. Significa eso, que el heredero, no el legatario, el heredero que acepta la herencia se convierte en contratante de aquellos contratos celebrados por el causante que no sean personalísimos, claro. Si obligaba a hacer una prestación personalísima, si te tenía que hacer un concierto, no la van a hacer los herederos, el concierto. Porque el elegido o una exposición de pintura, pues lo tiene que hacer el contratado, no el que no tiene esa cualidad. Pero en todos los demás casos se produce una sustitución de los herederos en la situación, en la posición en la que se encontraba el causante. Y también, eso también significa no solamente que se convierte en parte contratante, sino que asume todos los actos que hubiera hecho el causante. Si el causante en un momento dado había manifestado algo, había votado a favor o había confirmado un contrato anulable, los herederos, una vez que acepten la herencia, asumen también esas manifestaciones, esos efectos, porque si no es como si fueran contra sus propios actos. Igual que una persona no puede ir contra sus propios actos, los actos que realizó en vida, un heredero de esa persona tampoco pueden ir contra los actos que esa persona realizó en su vida, porque se han colocado en su posición jurídica. Y bien, con esto terminamos la clase de hoy lunes, día 20. Mañana 21 vamos a tener la prueba y no vamos a tener clase. Vamos muy bien, vamos holgadamente de tiempo. De hecho, vamos a terminar antes de tiempo y ya veré a qué me dedico entonces. Seguramente les pondré algunas prácticas. Pero mañana no vamos a tener clase, solamente vamos a tener la práctica si estamos todos concentrados en lo que en ese momento, en esos 15 minutos fatídicos, vamos a todos a ver si sale bien. Espero que salga bien para poder tener esa buena experiencia de cara a las dos futuras pruebas de progreso. Hasta mañana.